Buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Bíblica, esta transmisión que hacemos miércoles a miércoles y que ya llevamos más de un año de haber iniciado en esta situación que el Señor nos llevó a tener transmisiones desde casa, para que usted también desde casa se conecte y que nosotros hacemos cada miércoles, cada domingo y cada recurso que hacemos como iglesia para bendecir su vida, para edificarle en la vida espiritual y que juntos crezcamos en el conocimiento y en el amor de nuestro Dios. Sean bienvenidos los que ya están conectados y usted que está viendo esta transmisión de un día posterior o un tiempo posterior, igualmente deseo que Dios le esté bendiciendo ahora mismo que usted se concentre en escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener un tiempo muy especial. Vamos a iniciar con una oración. Nuestra iglesia ha iniciado desde el 28 de octubre. Iniciamos un tiempo de oración diaria. Cada uno de los miembros de la iglesia seleccionamos una hora en específico para orar. Y nuestro propósito de oración ha sido único. Ha sido el Señor bendiciendo, pidiéndole al Señor que bendiga a Honduras ahora que pasamos a este proceso de elecciones. Y yo quisiera que usted me acompañe para que juntos, ahora, ya que estamos juntos, oremos al Señor. Nos quedan 4 días para este tiempo, esta jornada de oración de 30 días que hemos tomado de reto. Y el Señor nos ha de escuchar. Dice la Escritura que nosotros tenemos que pedir y se nos va a dar. Por supuesto, si nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Qué estamos pidiendo durante este tiempo? Estamos pidiendo que hayan elecciones justas, que haya una participación cívica masiva, que el voto sea el que gane y no la corrupción, no el fraude. Hoy que mandaba la nota a todos los miembros de la iglesia, les decía, hermanos, las redes sociales y los comentarios, el boca a boca, ¡ay! Es que se va a poner tremendo esto, hasta las manos movemos con signos de alarma, con signos de preocupación, con signos de angustia por lo que pueda estar pasando. Les recordaba, por alguna razón a alguien se le ocurrió, con el COVID tenían que ir a vaciar los supermercados de papel higiénico y los supermercados quedaron vacíos de papel higiénico porque alguien especuló, alguien levantó un falso temor ahí que con este COVID había que estar sustentado de papel higiénico. Nada que ver, ¿verdad? Fue de los que fue y compró un montón de papel higiénico, probablemente todavía se lo está terminando después de un año de pandemia. Pero no hagamos caso a la zozobra, prestemos atención a los movimientos sociales, a los movimientos de los grupos que desestabilizan el país y oremos al Señor. Participemos de rodillas, participemos espiritualmente y que el Señor bendiga lo que nosotros estamos pidiéndole a Él. Así que acompáñeme en este tiempo de oración y luego pues comenzamos de lleno el mensaje de esta noche. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos a 4 días, Señor, de las justas elecciones acá en Honduras. Y estamos pidiéndote con todo nuestro corazón y ahora lo hacemos juntos con mis hermanos que están en esta transmisión. Señor, ten misericordia de Honduras y de cada uno de los que vivimos en este país, nacionales y extranjeros. Señor, de los extranjeros, yo soy el menor. Hay varias comunidades extranjeras aquí en Honduras, Señor, desde países como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Señor, estamos sirviéndote a ti en algunos casos, en otros casos están haciendo negocios. Padre, oramos porque la seguridad, la paz, la armonía de Honduras, Señor, no se pierda con este
este día de elecciones, el día domingo, y tal vez ese día mismo necesitamos de tu presencia, de tu control. Y posteriormente, cuando estén con el conteo de los votos durante la noche, Señor, o en la madrugada, o el día lunes, Padre, en donde ya tal vez se empiezan a saber algunos resultados, los que tienen el deseo y su voto es para un partido político o para un personaje en particular, tal vez no estarán contentos de escuchar que otro candidato es el que va ganando. Algunos clamarán fraude, aun cuando no haya sucedido nada de esto. Señor, oramos por las personas que están allí en el Consejo Nacional Electoral, haciendo todos los preparativos, últimos preparativos, la transmisión de datos, el envío de las papeletas que ya se ejecutó el día de ayer. Oramos por este país. Señor, protege a sus ciudadanos y a todos los residentes, Señor, en el nombre de Cristo, y que no haya escasez de alimentos ni de combustible, que la zozobra no impere en este lugar, Señor, y que estemos resguardados por tu presencia. Oramos en el glorioso y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, sabiendo, Señor, de que gozamos de tu presencia y de tu protección. Esta noche queremos quedarnos comentando tu palabra. Lo hacemos, Señor, con la autoridad de tu Espíritu y con la libertad que nos has dado, Señor, que nosotros tenemos una Biblia, la que tú nos has dejado desde hace siglos, y aquí la tenemos con nosotros, Señor, para comentarla en esta noche según lo que tu Espíritu nos ha puesto en el corazón. Que sea de abundante bendición para todos, que sea de amplio conocimiento y que nuestra edificación sea efectiva, Señor, a través del estudio de tu palabra. Te damos infinitas gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Comenzamos con nuestro verso lema del mes de noviembre, que ya estamos finalizando nosotros, ya hoy 24 de noviembre. Estamos a días nada más de terminar esto, poquitos días para seguir repasando, enfocados en este versículo, y luego pues vamos a ver cuál es el verso que nos tiene el Señor para el mes de diciembre, el último mes del año. Deuteronomio 5:24, lo decimos juntos. He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Deuteronomio 5:24. Muy bien, si usted fue como yo, cada mes el versículo se complicaba un poquito más y la memoria necesitamos un producto de esos que anuncian en la televisión cuando uno pierde la memoria, ¿verdad? Pero la idea de los versículos es que sea de edificación. Si usted no se lo aprende, póngalo en una tarjetita y repáselo y dele gracias al Señor por lo que Él le permite aprender en su palabra y lo que significa esa palabra para usted en ese momentito. Muy bien, estamos estudiando la serie de los dones. El Señor nos sigue todavía ampliando nuestro panorama bíblico, nuestra perspectiva bíblica a través de este tema de los dones. Y hoy, esta semana, estudiando este versículo, el Señor impactaba mi corazón con el versículo 7, el versículo 7 de Primera de Corintios 12. Espero que usted ya tenga su Biblia ahí y que la abra justamente ahí en Primera de Corintios 12, versículo 8, que es el versículo que hoy vamos a estar estudiando. En lo que usted selecciona su Biblia, envío un saludo al pastor Gervasio Figueroa, que nos está viendo esta transmisión desde Intibucá, allá en La Esperanza.
Bendiciones, hermano Gervasio, pastor Gervasio, una bendición tenerte con nosotros, un gran privilegio. Y así a cada uno de los que ya están conectados, mi familia en Guatemala y a todos los hermanos acá en Honduras. Su Biblia. Lástima que yo no le puedo ver, no hay una vuelta de cámara aquí para yo verle a usted, que yo le tengo una imagen ahí donde usted está con su Biblia en su regazo para escucharla, para escudriñarla. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Recuerde que nos puede comentar allí en el Facebook. Si usted tiene su Biblia, desde donde nos está viendo, para que nosotros también le podamos bendecir aquí en público. 1 Corintios 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Vamos a guardarnos en este solo versículo. Y le quiero leer, para que usted lo escuche con atención, desde una versión diferente, el versículo 7. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. ¿Qué me gustó ese versículo en la forma en que en la traducción en lenguaje actual lo colocaba? Fue lindo. Para mí me impactó mucho. Dios habilitándonos a nosotros, dándonos habilidades y herramientas específicas y especiales, que probablemente a otros también les haya dado lo mismo que nos dio a nosotros. Pero al tenerlo yo, se convierte en una situación muy especial del cual yo puedo bendecir a quienes están a mi alrededor. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Así que tanto Romanos 12 como Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo nos ofrece el reconocimiento, la intención del Espíritu, el que nos enfoquemos y que descubramos nosotros mismos qué Dios me dio a mí, qué el Espíritu Santo me otorgó a mí para que yo procure el bien de los demás. ¿Qué tengo yo? Y no solamente que no tengan los demás, pero específicamente, ¿qué capacidad especial me dio Dios a mí para que yo bendiga a otros, que yo participe en la edificación de otros? Es hermoso ser templo del Espíritu de Dios. Entonces, ya vimos una lista que el miércoles pasado la repasábamos con ustedes en esta perspectiva. Recuerde que hablamos ya en la lista de Romanos 12, vimos profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia. Esos fueron los 7 dones que vimos en la lista de Romanos capítulo 12. En el versículo 8, el Señor nos da ahora, a través de Pablo, en esta carta, dos más que vamos a estar estudiando en los siguientes minutos, en el que vamos a aprender muchísimo. Versículo 8. Déjeme leérselo, siga usted la lectura tanto en la pantalla como en su Biblia, en la versión Reina Valera. En la traducción en lenguaje actual dice de esta manera: a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Muy bien. Aquí tenemos entonces agregados a los 7 que ya llevamos, 2 más, 2, sabiduría y conocimiento. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Comencemos entonces. La sabiduría, aquellos que han pasado por la universidad saben que hay una gran intención de parte del género humano de
de ser sabios. Y uno algunas veces tiene ese tipo de expresiones en algunas personas. Yo se lo digo a mi mentor, tengo 3 mentores, le he compartido a usted. Uno de ellos, un hermano norteamericano, a quien yo le escribo seguidamente, reportándole mi vida, mi familia, mi ministerio, la iglesia y algunas dudas que tengo, y él casi inmediatamente, a veces me responde en el mismo día, y cuando yo recibo su correo electrónico, cuando hemos hablado, lo primero que yo puedo ver allí es cuánta sabiduría hay en ese varón, en ese hombre, el hermano Chuck Kirchie. Palabra de sabiduría. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo 8 lo pone de un poquito diferente, muy bonito también. Se lo leo a usted. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. ¡Qué bonito! Está muy lindo la manera en cómo las diferentes versiones nos lo ponen y que nos amplía nuestra perspectiva bíblica. El diccionario nos dice que sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Maravilloso concepto. En su segunda acepción, la sabiduría dice que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Bueno, veamos entonces ese don del Señor, como un don. Quiere decir que que cuando alguno tiene esa capacidad de que Dios le da, esa capacidad especial que Dios le da, a cada uno de nosotros nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Si yo he recibido el don de la sabiduría o el don de la palabra de sabiduría, pues varias cosas van a suceder. En primer lugar, lo voy a saber yo mismo. No enorgulleciéndome, porque no me puedo enorgullecer de algo que yo no adquirí por mi propio esfuerzo. Algunas veces cuando yo me logro esforzar por algo en particular, yo, pues sí, ¿verdad? Me siento como medio campeón, ¿verdad? Qué bonito lo que acabo de hacer. Hace unos meses atrás yo estaba incursionando en la carpintería, me compré herramientas y empecé a hacer detallitos chiquititos para ver qué tan pilas era yo, y uno que otro me salió bonito, otro dije, no, mejor si me sigo dedicando a la educación, a la administración, al ministerio, a la enseñanza, al pastorado, porque la carpintería no me sale tan como le sale a otros. Tengo un amigo pastor en Guatemala que él tiene ese don, ese talento, y tiene un negociazo allá en Guatemala haciendo piezas de madera, gabinetes de cocina, cabeceras, muebles preciosos. Yo no tengo esa capacidad. Pero cuando me salió alguito bonito, dije, ¡ala, qué pilas yo! ¡Qué bonito me salió esto! Y ya no salió lo demás. Yo no me puedo enorgullecer de algo que yo no he hecho absolutamente nada más, que Dios me lo ha otorgado de tal manera que yo pueda bendecir a otros con lo que Él me ha dado. Y ese es el caso de la sabiduría. Yo me voy a dar cuenta. Luego la demás gente que está a mi alrededor me va a buscar también. Algo que sucede casi como de una manera muy natural y casi que lógica. Como hay personas que conocen mi deseo de servicio al Señor, como lo estoy haciendo ahora, tratando de enseñarle a usted, de predicarle, de instruirle en la Biblia. Algunas personas que conocen este deseo mío de servir al Señor y este ejercicio del pastorado, se quieren recordar de un versículo y entonces me escriben o me llaman. Aquí en mi casa me sucede muy frecuentemente y me preguntan, papi, ¿dónde es que queda aquel versículo? Yo les he confesado que yo me sé los versículos, pero en mis inicios yo me memorizaba los versículos y memorizarme la cita.
pero gloria a Dios por la tecnología. Hoy en una Biblia digital uno pone una palabra y ahí le van a salir todas las palabras que puedan estar relacionadas con la palabra que yo estoy buscando. Pero a la gente me busca y me dice, ¿qué versículo puedo utilizar para esta situación en la que estoy viviendo? Me refieren personas. Hay una persona que recientemente me acaba de referir a otra, un familiar, porque estaba padeciendo por una situación, una circunstancia muy particular y quería que yo le llevara en consejería. Palabras de sabiduría. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. ¿Es usted una de las personas que dice, Dios me dio a mí esa capacidad especial para dar consejos sabios? Ahora, ¿cuáles deberían de ser esas características de la sabiduría? Bueno, aquí vemos que conocimientos amplios y profundos. Que no que sepamos todo, pero sabemos de todo un poquito. Y que lo que sabemos nosotros lo podemos llevar a la práctica. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice, predicador, predícate a ti mismo? Aquellos que sabiendo la palabra no la aplican para su propia vida. Eso pareciera ser de que saber algo y no aplicarlo, pues no es muy sabio, ¿verdad? Lo sé, pero no lo aplico. Eso como que no hace sentido, no hay como una, como que fuera algo así de lógica en el asunto. La sabiduría enseña cómo tener éxito en la vida. Bueno, eso no lo dice el libro de Proverbios. Usted lea Proverbios. Y aquí viene mi consejo sabio para usted. Proverbios deberíamos de estarlo leyendo 12 veces al año. ¿Cómo así? Bueno, desde cuando empieza el mes, el 1, leer Proverbios 1. El 2, leer Proverbios 2. Y así cada día leer un capítulo. Si desde el principio de año leyéramos el libro de Proverbios, este es un consejo, yo ya lo di anteriormente a los miembros de la iglesia cuando estábamos presenciales, les dije, háganlo con los hijos. Se los recuerdo ahora. Papás con hijos deberían de estar leyendo el libro de Proverbios en un tiempo de desayuno, en un tiempo de comida, en un momentito antes de irse a dormir. ¿Cuánto se tardaría en leer un capítulo de Proverbios? Nada, no se tardaría en nada. Y mayormente si ustedes se lo leen o permitirle a los hijos cuando ya ellos tienen esa experiencia en la lectura, pues que lo vayan viendo allí poquito a poquito, escudriñando las escrituras, para que al final del año, 12 veces en el año se haya leído el libro de Proverbios. Y ahí se van a encontrar, en el libro de Proverbios se van a encontrar con infinidad de ejemplos. En algún momento la sabiduría se personifica, es decir, habla como el Salomón hablando como que él fuera la sabiduría. ¿Y quién mejor para hablarnos de sabiduría? El hombre al que Dios le otorgó sabiduría, porque fue lo que le pidió cuando le dijo, pídeme lo que quieras y te voy a dar. Pues lo que necesito es sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría y además riquezas y bienes. Y bueno, entonces, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi sabiduría. Es uno de los versículos que ustedes podrían encontrar ahí en Proverbios. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Son palabras de sabiduría. Y así usted lea el libro de Proverbios y se encontrará con cómo la sabiduría, al haberlo adquirido, y ahora estamos viendo que es un don del Espíritu Santo, podríamos encontrar éxito en nuestras actividades personales y en ayuda a otros. Job y Eclesiastés parecen tratar asuntos relacionados con la esencia de la vida. Usted puede leer el libro de Job, que también le habrá de enseñar acerca de la sabiduría.
En los comienzos, tal sabiduría probablemente era responsabilidad del patriarca, de la cabeza de familia, de un clan, de una tribu. Y en la cultura antigua había una clase distintiva de personas a quienes se les consideraba sabios, responsables de crear y preservar la sabiduría. Aquí le puedo poner el ejemplo de Aitofel y Usai, allá en el segundo libro de Samuel, Salomón y su corte, es decir, su corte de sabios, Ezequías, que los identificamos netamente en la Biblia como cabezas en los que había que ir a consultar. Usted puede pensar, por ejemplo, en la vida de Moisés, cuando él ya delegó las funciones en grupos de 50 y de 100, y les dijo, a mí me van a traer los casos más difíciles. Ese fue un consejo sabio de su suegro. Le dice, Moisés, te vas a volver loco de queriéndole resolver las situaciones individuales a todo el pueblo. Pon jefes. Y los más sabios, los más entendidos, los más conocedores, los que tengan más experiencia, los abruptos, los impulsivos. ¿Usted se ha visto en algún momento actuando con impulsividad? Yo sí. Y no hay, voy a decir algo que no me gusta decirlo, mejor lo digo de esta manera, me he visto en esa forma y me avergüenzo de mí mismo. Porque yo pensando a más de 50 años y todavía actuando en estas impulsividades, eso está bien para un muchacho de 15, de 20 años. Pero a más de 50 años actuar en esas impulsividades, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Bueno, porque no estoy haciendo uso del conocimiento y de la sabiduría que el Señor me haya dado. La experiencia, aun cuando no fuera un don de sabiduría que recibiéramos de parte del Señor, la experiencia misma nos hace ir tomando mejores decisiones en la vida. Cuando Cristo, que llegó a ser el más grande de todos los maestros de sabiduría, lo veía la gente y se le quedaba viendo y decían, wow, este verdaderamente sí que sabe. ¿De dónde le sale tanta sabiduría a este hombre? La gente de su alrededor. Y uno dice, ni modo, si era Jesús, si era el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a estar lleno de sabiduría? Le leo rapidito Mateo capítulo 12 versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, refiriéndose a Jesucristo. Así que cuando la gente está alrededor nuestra y nos ve observa cómo hablamos, cómo tomamos decisiones. Usted tiene un poquito de dinero y usted dice, ¿qué hago con este dinero? Me lo voy a gastar. Está bonito ahora para gastar. Ya que hay dinero, gastémonoslo. Sin embargo, si usted ha pasado por etapas de escasez, se recuerda de mí, de lo que yo en broma lo empecé a decir, pero después ya le dije al Señor, esto lo quiero en serio, Señor. Ya me enseñaste a vivir en escasez. Ahora enséñame a vivir en abundancia. Para mí lo que me ha representado aprender a vivir en abundancia. Hola, pastor, ya está viviendo en abundancia. No me malinterprete, por favor. Para allá voy. Ya le voy a comentar a usted cómo es eso. Pero es que cuando yo tengo un poco de dinero, que ya sufragué todos mis gastos, ya pagué mis compromisos, mis facturas, ya está todo al día y me quedó algo, no voy rápidamente con necedad a la calle y decir, ahora me lo gasto, porque me sobró, ya no me va, esto es de más, está de más en mi cuenta, así que me lo voy a gastar. Eso no es sabiduría. El don de sabiduría, por cierto, uno lo puede empezar a practicar para beneficio personal, pero luego para beneficio de los demás y dar sabios consejos.
Hace unos meses alguien me contactó y me hace una pregunta con respecto a sus inversiones y me pregunta, mire, ¿será que es malo que yo haga este tipo de inversiones? Y lo primero que yo le tuve que decir, hermano, aquí estás, como el dicho popular, a mal palo te arrimaste, porque yo no soy un inversionista. No tengo inversiones establecidas en ningún lugar, menos en la bolsa de valores. Estamos hablando de la bolsa de valores. Sé un poquitito, sé cómo funciona, pero te puedo decir, comparando el funcionamiento de lo que yo sé con los principios económicos del reino de Cristo, ¿qué podrías estar haciendo tal cosa? Bueno, ya en ese momentito a este hermano con quien estábamos hablando, ya le había disipado algunas dudas o algunos conflictos bíblicos que podría él haber tenido. Así que impulsividades, actitudes abruptas, la Biblia misma nos dice, ¿verdad? El que puede frenar su lengua. ¿Cuántos no nos hemos metido en problemas? Porque nos hemos visto más como necios que como sabios a la manera en que estamos usando nuestra lengua. A veces queremos dar un cumplido a una persona. En Guatemala había un anuncio, no voy a decir del producto, pero había varios jovencitos por ahí. Y entonces se aparece una señorita que le dice a la otra señorita, ¡ay, qué alegre! Estás embarazada, ¿para cuándo nace? Y la muchacha se medio mete la barriga, se arregla su blusa y dice, no estoy embarazada. Solo es que estaba un poquito gordita, claro, esa era la intención de la otra persona, ¿verdad? A darle un cumplido, pero con sarcasmo. No había sabiduría ahí. Claro, era un anuncio, no estoy diciendo, pero esas cosas se dan en la vida real. Pareciera ser que no pensamos las cosas como debiéramos de pensarlas, y esas son habilidades que se adquieren cuando hemos recibido, cuando hemos dicho, yo quiero ser sabio. Y le pregunto, aprovecho eso, porque esto me llevó el estudio acá. Conozco sobre la sabiduría, sé lo que es ser sabio, sé lo que es ser necio. Lo contrario de sabiduría es ser necio. La necedad, cuando yo hago lo que yo quiera, cuando yo deleito mi carne como yo quiera, aunque yo debo de vivir en el espíritu, pero le doy rienda suelta a la carne. Cuando yo hablo, cuando yo digo esto, soy bocón. Cuando tengo a una persona cerca y esa persona tiene la habilidad de sacarme información a mí, y yo ya sé que esa información no la tengo por qué dar. Y ya empiezan así como a hurgarme, y cuando siento yo ya estoy dando toda la información que se supone no debería de haber dado esa información. Y yo ya sabía, esa persona ya me había dado indicios anteriormente que lo que yo le comunicara lo iba a comunicar, porque hay personas que son muy comunicativas. No era sabio de mi parte entonces comunicar algo para una persona que iba a comunicar todo lo que yo le comentaba. Pero hay cosas que uno se los dice a ciertas personas y uno dice, esta persona no va a decir lo que yo estoy compartiendo. Porque si yo se lo quisiera compartir a otra persona, se lo comparto a la otra persona. Se lo estoy diciendo a esta persona en particular. No tengo por qué, si yo no quiero dárselo a otro, o cuando yo quiera dársela a otra persona, lo voy a hacer. Pero si yo confío en ella, en esta persona, yo espero que esa persona no vaya con lo que yo le comuniqué. Y ya sabe lo que dicen, ¿verdad? Si a usted le vienen con una información que se supone no se la deberían de estar dando, la información que obtengan de usted también la van a ir a compartir a otros lados. Eso se da aún aquí en el género humano, Así que la sabiduría bíblica, así como la de otras culturas, enfatiza el éxito y el bienestar del individuo. Garantiza las relaciones interpersonales.
en mi casa, en Guatemala, más bien la casa de mi mamá, aquí está conectada con nosotros, mi madre, gracias al Señor, y el vecino de la casa de mi mamá, un señor ya falleció, espero que esté con el Señor, se le presentó a Cristo muchas veces, y este hombre lo buscaban la mayoría de vecinos. Y le preguntaban, él tenía mucho conocimiento de muchas áreas y siempre tenía una manera muy particular de aconsejar a las personas. Yo lo busqué varias veces y él también transmitía paz. Cuando uno le hablaba, su manera calmada, suave, y lo hacía a uno reflexionar. Esa es una característica de los sabios, en el que su manera de transmitir paz con sus palabras, con sus actitudes, son palabras de mucha integridad, porque están permeadas de sabiduría. Algunos tópicos más importantes en el tema de la sabiduría tiene que ver con el conocimiento, que ya nos vamos a ir a esa palabra de ciencia, que es el segundo don que nos menciona aquí el versículo 8. El tener muy abierta la perspectiva, son de mentes globales. Escuchan información y no la repiten, solo la comprueban. Son de las personas que son muy estudiosas cuando ya han recibido ese don de sabiduría. Son personas justas. Un sabio no puede ser injusto, porque entonces desvirtuaría la sabiduría que Dios le haya dado. Tiene una amplia inclinación hacia las virtudes, principalmente las virtudes bíblicas, como la puntualidad, la honradez, el respeto, las buenas relaciones, la familia, la fe, y mayormente la fe, mayormente en el tema, en temas de fe, constantemente vigilando para que la sabiduría pueda irse perfeccionando. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensatos viene de necio. Por eso les decía hace un momento de que lo contrario a ser sabio es ser necio. Y un necio toma decisiones abruptas. Un necio toma decisiones impulsivas. Responde y luego piensa lo que respondió. No se sienta, no considera. Y como algunos pudieron haber leído en mis redes sociales, el sabio pide permiso. Además que yo soy lo suficientemente grande como para andar haciendo este tipo de cosas. ¿Y qué tal si usted le pide permiso al Señor? Señor, te pido permiso. Hablando de lecciones, les mandé a toda mi iglesia y les dije: si el Señor es el quien pone y quita reyes, entonces yo le debería de estar pidiendo permiso por quien voy a votar. En Honduras yo no voto. No soy ciudadano hondureño, soy ciudadano guatemalteco, soy residente hondureño. Aquí estoy residiendo en Honduras junto con mi familia, no me da el permiso para votar. Si yo votara, tendría que estarle pidiendo permiso a Dios. Señor, ¿tú quieres que yo vote por este candidato o por este partido o por esta planilla de diputados o por este alcalde? Porque Él es el que pone las autoridades. Debiera yo de permitir que el Señor me gobierne. Eso es también ser parte de la sabiduría. Bueno, podríamos estar aquí la hora completita hablando solo de la sabiduría. Espero en el Señor que usted se haga esta pregunta, porque yo me la hice y yo soy sabio. ¿Y cómo perfecciono la sabiduría que tengo? ¿Cómo puedo anhelar ese don? ¿Será que yo le puedo pedir al Señor o al Espíritu de Dios que Él me haga una persona sabia? Que sus hijos, los que tienen hijos, puedan acercarse a usted y decir: mamá, papá,
¿qué me aconsejas con esto? Y que usted le pueda dar un consejo sabio, no una manipulación a su antojo. Aquí voy a aprovechar para decirle a este muchacho o a esta hija que tengo qué es lo que tiene que hacer porque yo no quiero que haga tal cosa. ¿Con qué sabiduría usted estaría enfrentándose a sus hijos cuando ellos le busquen? Sus jefes van a buscarle también para que usted les dé una palabra de sabiduría. Ahora, sea honesto y diga a usted, no, yo no puedo aconsejarle, yo no sé qué, no, realmente ante esa circunstancia o ante ese problema, no sé qué decirle. No estamos obligados a dar ningún sabio consejo cuando no tenemos el don de la sabiduría. Así de sencillo nada más. Luego, palabra de ciencia. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Palabra de ciencia es la revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros sin intervención de la mente natural. Ahora, cuidado con esto, por favor. Discúlpeme un segundito nada más. Como estamos en casa, ¿verdad? Y usted está ahí en la comodidad de su cama, tal vez, con una tacita de café. Tengo aquí mi tacita de té calientito que me hace mi hija para ayudarme con mi garganta. Cuidado y que nosotros empecemos a ser inventores, ¿verdad? Esto va muy relacionado con el don de profecía. Ese fue de los primeros, en la lista de los primeros dones que aprendimos acá en esta serie de los dones. Que yo se lo vuelvo a compartir porque creo que es bueno que yo lo vuelva a decir. La misma Escritura nos advierte que hay profetas y hay falsos profetas. ¿Y cómo sé yo quién es el falso profeta? Bueno, si se cumple lo que el profeta dijo, entonces será de Dios. Si no se cumple, ese es un falso profeta. Aquí en la actualidad, en nuestro mundo, hablamos en aquel tiempo de las dos posiciones. La profecía ya no es para este tiempo. Sí, existen todavía profetas y profecía para este tiempo. ¿Con cuál usted se queda? Sosténgala, refréndela con la Biblia y diga, yo creo que no hay profetas más, no hay profecía. Yo le compartí a usted que creo en un Dios soberano que no establecería ningún ministerio que no fuera a ser funcional. Ese es lo que yo creo. Pero que yo como cristiano debo de estar totalmente vigilante para ver quién habla de parte de Dios y quién se la está inventando. Hay muchos que se la andan inventando. De esos muchos, una gran parte son comerciantes de la fe. Ahora, mi Dios soberano ahora mismo le puede estar hablando a usted y eso se podría considerar como una profecía. La profecía es la palabra que viene de parte de Dios a su corazón y usted está diciendo, esto me lo está diciendo Dios. ¿Y a quién escuchó usted? A un humano imperfecto, con muchos errores, como su servidor, pero que me estoy dejando usar por el Señor para poderle profetizar la palabra. Ahora, con esta palabra de ciencia, según lo que vemos, y estoy tomando esta definición del diccionario bíblico, del diccionario conciso Holman, es esta definición: revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros, sin intervención de la mente natural. Es ese conocimiento que de alguna manera se combina con lo que uno puede leer, estudiar en la universidad o en la escuela, leer en un buen libro, de investigaciones realizadas anteriormente, comprobaciones científicas, pero que el Señor le da una iluminación especial, con un propósito especial. No es de que uno se las esté inventando. Les voy a mencionar un ejemplo directo de esta palabra de ciencia. En Guatemala hubo una iglesia hace bastantes años cuyo pastor
contraviniendo lo que decía la Biblia, mencionó sobre que Dios le había dado el conocimiento de la fecha en la que vendría Jesucristo al mundo. Una iglesia cristiana, evangélica, de todos le considerábamos una con sana doctrina, bastante conservadora en unas cosas y muy liberal en otras, pero adorando al Señor y enseñando la palabra, y el pastor aparece ahí diciéndole a la congregación, y lo estuvo repitiendo y repitiendo, y muchos le advirtieron que porque él estaba diciendo que ya Dios le había revelado la fecha en la que Cristo vendría a la tierra por su iglesia, si en la misma Biblia decía que ni siquiera el Hijo de Dios sabía la fecha en la que habría de venir. Él, para asegurar que Dios le había dado esa revelación especial, mencionó la fecha y se atrevió a decir algo. Dijo, si para la fecha en la que yo estoy diciendo que Cristo va a venir, Cristo no viene, entonces yo renuncio al pastorado. Lo que no dijo si renunciaba definitivamente, porque sí, en efecto, pues Cristo no vino, aquí estamos, usted y yo, todavía no nos ha arrebatado el Señor, y no vino en esa fecha, no vino posterior, el pastor tuvo que renunciar, pero por ahí me han contado de que ya está de nuevo ejerciendo, y ojalá que esta vez con un conocimiento especial que venga de las Sagradas Escrituras. Aquí, entonces, partamos de varias cosas acá, antes de seguir describiendo en qué consiste esta palabra de conocimiento, palabra de ciencia. No es para andar inventándola, no es para yo tengo esa corazonada, déjese de sus corazonadas. La corazonada es corazonada y síganla, y a veces funcionan y a veces no funcionan. Entonces, eso tenemos que manejarlo de esa manera. Y hay charlatanería, cuidado con la charlatanería. Cuídese usted de usted mismo, de estarse creyendo, a menos que el Señor le dé la plena certeza que aquello que le está revelando de manera especial, tal y como lo dice acá, a otros, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Algunos se están refiriendo, por ejemplo, yo admiro muchísimo los que pronostican el tiempo, que hacen ese estudio meteorológico y que dicen, va a llover. Ponga en la aplicación de su teléfono el estado del tiempo para la próxima semana, y hay muchas personas que tienen esa necesidad para planear sus actividades dependiendo de lo que diga el horóscopo. Entonces, no el horóscopo, ¿cómo se llama esto? El estado del tiempo. Sí, algunos se van al horóscopo a ver qué dice el horóscopo para planear sus actividades. No, mañana no salgo porque va a llover todo el día. Y nosotros teníamos una broma en Guatemala, que si la institución encargada ya de decir que iba a llover, mañana sí no llevemos paraguas porque no va a llover, y cabal no llovía. Mañana no llueve, sacamos paraguas porque mañana no llueve, y cabal llovía, porque nunca le atinaban, tal vez no tenían los instrumentos necesarios. La palabra de conocimiento o la palabra de ciencia se puede describir como la mente de Cristo manifestada a la mente del creyente y hecha conocer cuando es necesario en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 nos dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
se va a notar, se va a sentir, se va a ver claramente cuando usted y yo estamos utilizando palabra con sabiduría humana o palabra de ciencia, del don otorgado por el Espíritu de Dios. En la palabra de sabiduría es la aplicación sobrenatural del conocimiento que el Señor nos da. Lo comparto de esta manera porque yo lo creo fervientemente. A mí nadie me puede venir, yo no puedo escuchar a un predicador y yo le invito a usted a que usted ni a mí mismo me escuche, porque ya a mí mismo no me podría estar escuchando, mí mismo, si yo no tomara las Escrituras. Si yo me las anduviera inventando de dice el Señor o lo que el Señor, lo que creo que el Señor dice, pero si ni siquiera mi Biblia tomo, eso no es muy sabio, ni viene siendo palabra de conocimiento. Es saber qué hacer con el conocimiento natural o sobrenatural que Dios nos ha dado. Eso es la sabiduría, tal como el sentido común, por ejemplo, que nos dice cómo iniciar una acción. Usted sabe, por ejemplo, que nuestro cuerpo está diseñado de una manera para actuar de una manera pronta ante una circunstancia imprevista. Eso se le llama la adrenalina. Y yo no voy a dar este curso acá, yo lo recibí. Yo recibí una clase de eso, acerca de las diferentes sustancias del cuerpo, que lo único que me hizo pensar es, wow, cuánto el Señor es tan maravilloso, tan creativo para habernos hecho de cómo deberíamos de reaccionar. Adrenalina es esa sustancia química que me permite a mí actuar de una manera pronta y efectiva, con mi mente puesta en el asunto, para resguardarme de un potencial peligro. Más o menos esto tiene que ver también con lo del conocimiento, esa información, ese conocimiento especial que el Señor nos da, pero luego lo tenemos que hacer acompañar con palabra de sabiduría. La palabra de conocimiento es una información revelada de una manera sobrenatural, pero la palabra de sabiduría nos dice cómo aplicar esa información. Generalmente nos es dada la palabra de sabiduría juntamente con la palabra de conocimiento. Yo no voy a hacer alarde acá, ni de una ni de otra, porque justamente quien lo tiene no hace alarde. Yo no voy a dejar de hacer alarde por creer que lo tengo. Solo le puedo compartir un poquitito mi experiencia. Cuando estoy estudiando la palabra del Señor, en mi devocional, en mi lectura bíblica, en que voy a dar un mensaje o que voy a dar una clase en el instituto bíblico, el Señor me resalta de los libros que estoy leyendo, de los pasajes de la Biblia que estoy leyendo, como que me lo resaltara de una manera sobrenatural, lo voy a decir así, en donde yo sé allí en ese momentito que por mi propia fuerza, por mi propia energía, por mi propia creatividad, yo no le hubiera prestado atención a ese punto en particular. He tenido palabra de conocimiento en alguna circunstancia laboral, por ejemplo, que de repente agarro un libro, yo tengo libros de leyes acá, me gusta mucho el asunto de las leyes, agarro, me pongo a leer, le pongo un post-it ahí, lo dejo por ahí, ya estuvo, ya me quedo tranquilo. Al rato, al día siguiente o en un correo electrónico, justo alguien me está preguntando por lo que yo leí el día anterior. Y me voy a mi libro y veo que lo subrayé. A la que pila soy yo, ¿verdad? No, ese fue el Señor dándome un conocimiento especial para el momento en el que yo podía ser de bendición para alguien más. Esperamos a que sea Dios quien nos diga qué hacer con esa palabra de sabiduría y con esa palabra de conocimiento como el don del Espíritu Santo. La palabra de ciencia nos indicará cómo hacer lo que Dios nos ha indicado que debemos hacer, cómo resolver los problemas que se plantean o cosas que debemos de decidir, cómo decirlas en una situación dada, especialmente cuando hay un desafío, cuando hay un reto, cuando hay un problema. Las personas que tienen una circunstancia, un problema, una crisis,
lo primero que se les viene a la mente es alguien como usted. Dice, voy a llamar a fulano, voy a llamar a fulana. Yo he dicho muchas veces, aquí está mi mamá y lo sabe. Ay, si mi mamá estuviera aquí, ella me diría qué hacer. Mis hijos acá o algunas personas me han dicho, ayúdame a redactar una carta, tengo que decir estas cosas. ¿Y por qué me piden a mí? Porque yo sé cómo ponerlas bonitas, dice, ¿verdad? Que yo tengo esa habilidad, pero yo no la adquirí solita. Cuando yo iba, mamá, ¿cómo digo esto? Mi mamá tenía una elocuencia para hablar, no es que la tenía, la tiene todavía, una manera tan elocuente. Le cuento y sé que te vas a reír ahorita, madre, de lo que voy a decir, pero mamá hasta para regañarlo a uno era bien elocuente. Como dirían por ahí, hasta para sacarle los trapos al sol. Así que terminemos en esta noche. 2 dones muy particulares que, si usted se da cuenta, tuvimos necesidad de ir muy despacito, con mucho cuidado, con mucho tacto, porque son tan especiales: el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de ciencia. Los dones de palabra de conocimiento y de palabra de sabiduría pueden ponerse de manifiesto por una súbita inspiración que no se nos va de nosotros sin conocer en lo más hondo de nuestro espíritu. No es para alardear, no es para que salgamos en la prensa o en la televisión y que nos reconozcan, wow, gran sabio, gran sabia. Es que lo sabía. ¿No se da cuenta que hay algunas personas que sí, en efecto, Dios les anticipa situaciones que van a suceder? Como por ejemplo lo que les estaba diciendo en las redes sociales, en mi oración ahorita y lo que compartí con la iglesia. Hay personas que se las llevan que ya saben que va a haber un gran relajo el día de las elecciones. Y que va a haber disturbios y que es que hay que prepararse, hay que ir a comprar comida porque saben ni qué va a pasar. O que oyeron que alguien dijo, porque otro dijo, que alguien que está bien conectado con influencias está diciendo tal cosa. Y de alguna razón lo que hacen es que pareciera ser de que sacan la información como para después. Ya vieron, se los dije yo. Pero es necesario que culminemos justo dando las 8 en punto, leyendo de nuevo el versículo 7 en la versión de la Nueva Traducción Viviente. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Si lo que el Espíritu de Dios me ha dado, me lo dio, y yo empiezo a sacar ventaja solo personal de eso, no dudaría que también el mismo Espíritu nos lo quitara. ¿Qué le ha dado Dios? ¿Qué don tiene? Está bendiciendo a otros. Es mi deseo que usted los ponga al servicio del Señor. Yo le bendigo en esta noche, que tenga un descanso profundo, que su semana y su noviembre termine con gran bendición, con la bendición de Dios. Hondureños, vayan a votar el domingo. Busquen un tiempo específico para ir a hacerlo, a cumplir con su deber cívico, guiados por el Espíritu de Dios, por quien votar, protegidos por la presencia del Señor. Y no se olvide, hágalo o antes o después del servicio que tendremos el domingo a las 10:30 de la mañana, porque no vamos a dejar de transmitir, vamos a transmitir el domingo aún cuando hay elecciones, para que usted sea igualmente edificado. Hay actividades en esta semana. El día viernes tenemos nuestro grupo de matrimonios, grupo de crecimiento discipular de matrimonios. El sábado a las 3 de la tarde están los niños y a las 5:30 de la tarde los jóvenes, para que estudiemos la palabra del Señor. Y como ya dije, domingo a las 10:30. Buenas noches, Dios les bendiga.